Continuamos con la historia de Marcos. Estamos viendo que es una persona con pensamientos obsesivos, con una mente atormentada. La terapeuta le está contando cómo es que piensan esas personas obsesivas, y le dijo que él pensara que todo lo que él se decía a sí mismo se lo dijera a su hijo. Y dice que puedes imaginarte diciéndole algo semejante a tu niño. El solo hecho de pensar en hablarle de esa forma a su hijo, dice que ponía horrorizado a Marcos. Y dice que la terapeuta le dice, pero no es eso precisamente lo que te estás diciendo a ti mismo, Marcos. ¿Por qué es que eso no te horroriza, y sí te horroriza si se lo dijeras a tu hijo o a alguna otra persona? Y entonces Marcos dice, es imposible que yo llegara a decirle algo semejante a mi niño, decía Marcos. Le sería imposible pensar constantemente en su mamá mientras juega, y eso sería una carga terrible para él, decía Marcos. Y la terapeuta le dice, exactamente, pero ¿no es eso lo que te estás exigiendo a ti mismo, Marcos? No sé, decía Marcos. Cuando yo leo los últimos capítulos de Efesios y de Tesalonicenses, le decía Marcos, y veo que no hago todo lo que Pablo dice que debo hacer todo el tiempo. Recuérdate, hermano, que ahí en Efesios y Tesalonicenses, San Pablo nos dice a nosotros, por ejemplo, que oremos sin cesar. Y dice que Marcos decía, yo no oro sin cesar, decía él. También San Pablo nos dice que estemos siempre gozosos, agradecidos. Y él decía, es que yo no estoy gozoso siempre. Es más, decía Marcos, gran parte del tiempo no tengo gozo alguno. No soy obediente. ¿Cómo puede Dios soportarme así como soy? Y la terapeuta le dice, Marcos, dime algo. ¿Cuántas veces lees tú los primeros capítulos de Efesios, donde Dios nos dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, y que es por su gracia que somos salvos, y ello no como producto de lo que nosotros hacemos? Le preguntaba la terapeuta. ¿Cuántas veces lees los primeros 2 capítulos de Filipenses, donde nuestro Señor dice que es Él quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad? Mira cómo le decía la terapeuta a Marcos, porque Marcos solamente leía las partes finales de las cartas y no leía las partes de inicio. Recuerda que cuando las cartas tienen un saludo, tienen una introducción, un saludo, viene el cuerpo de la carta, hay recomendaciones. Y entonces dice que Marcos dijo, no, casi nunca leo las primeras partes de las cartas, siempre leo la segunda mitad de las cartas. Y es que nosotros, hermanos, no podemos leer la escritura solo pedazos nada más. Tenemos que entender todo el contexto de lo que vamos a leer. Y dice que Marcos le contestaba de esa manera, y la terapeuta le dice, Marcos, quiero que me prometas que no vas a leer en esta semana las últimas partes de esas cartas de Efesios y Tesalonicenses. Yo quiero que esta semana lees solamente
la primera parte de la carta a los Efesios y la carta a los Filipenses hasta tu próxima cita y no vas a leer ningún otro pasaje de la Biblia. Solo vas a leer la primera parte de la carta a los Efesios y la primera parte de la carta a los Filipenses. Y es que, hermano, la palabra llama a Satanás el acusador de los hermanos. Y así la terapeuta le fue enseñando a Marcos y le decía: Satanás ha hecho un buen trabajo en acusarte y tú has aceptado todo lo que él te ha dicho. El próximo domingo, yo quiero que cuando vayas a oír ese sermón, vas a estar atento a tus pensamientos que vienen a tu mente durante esa prédica. Marcos, yo quiero que tú apuntes cada frase que el sacerdote dice y que te hace sentir culpable. Quiero que lo anotes y así, como el primer pensamiento que entre a tu cerebro después de esa frase, tú lo vas a notar también. Y es que nuestros pensamientos son parte tan íntima de nosotros que llegan a ser como hábitos, de tal manera que difícilmente somos conscientes de ellos. Y la terapeuta le dice: mira, si tú puedes detectar ese primer pensamiento que entra a tu cerebro y la semana entrante me vas a contar todo acerca de él. Dice que Marcos, antes de salir, la terapeuta puso sus manos en la cabeza de Marcos y le dice: antes de salir a Marcos, la terapeuta hace una oración y dice: en el nombre de Jesús, Señor Jesús, reprende a ese acusador de los hermanos. En el nombre de Jesús, reprendo a ese acusador de Marcos y desato la capacidad de oír lo que Dios quiere decirle a Marcos en su lectura de la palabra. Y también desato la capacidad para que Marcos se dé cuenta y pueda él percibir los pensamientos que vengan a su mente cuando él empiece a leer la palabra. Y con esos sentimientos, analizando lo que la terapeuta le está diciendo, yo, hermano, te invito a que entres al corazón inmaculado de María Santísima y ahí, postrado a los pies de Jesús, no busques a Jesús en lo alto, ni en lo profundo, ni en la oscuridad, sino que ahí, dentro de ti, ahí está Jesús. Hermano, ahí solamente tienes que dejarlo entrar, ahí con tus palabras. Dile a Jesús que venga a tu vida y vas a ver lo que son los milagros. Ahí en el corazón de María, postrado a los pies de Jesús, disfruta estar al lado de Jesús.
Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. El Señor es tu sombra protectora. Te cuida al levantarte y al acostarte. El Señor está tan cerca de ti, tan dentro de ti, que lo puedes tocar, le puedes hablar, le puedes contar todos tus problemas y puedes confiar en Él como tu Dios y tu Señor.